Damos inicio a esta segunda nueva charla. Somos el profesor Rolando García, del Movimiento Emancipador, un grupo político. Somos de acá de la facultad, graduados, estudiantes en proceso de graduarse, trabajadores del ámbito científico-técnico. Y nuestra idea con esta charla, así como lo fue con la primera, es retomar el libro histórico de los debates de política científica y tecnológica, que se dieron en la historia argentina, para poder llegar a la actualidad y encuadrar y darle un poco, contextualizar un poco las discusiones que se puedan dar de políticas en la actualidad en ciencia y tecnología. Retomar el ciclo histórico porque lo que sentimos como estudiantes, como trabajadores y como militantes es que se cortó el hilo histórico, como lo decía la vez pasada, de estas discusiones. La dictadura en parte abortó un poco todas estas discusiones y después la aplanadora de los 90 también hizo que se termine de perder, y nos pasó a todos nosotros como generación joven que estudió acá que no pudimos acceder fácilmente a estas discusiones de política científica, de las discusiones que se dieron en nuestra historia, y son verdaderamente muy enriquecedoras para todos los que queremos pensarnos más allá de las cuatro paredes del lugar donde trabajemos. Por eso nos parece importante retomar esto. En la primera charla hablamos un poco de lo que se llamó pensamiento latinoamericano en política científica y tecnológica, pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y sociedad, dependiendo del autor, que fueron todos esos que desde los 50, 60, 70 discutieron sobre el sentido de la ciencia, sobre la orientación de la ciencia y la tecnología, qué rol cumplían en la sociedad, y discutieron también en parte un proyecto de país. Hoy vamos a estar hablando un poco más cerca de las consecuencias de la dictadura militar en todo esto y de cómo se retoma con la vuelta a la democracia en las políticas en ciencia y tecnología, en particular durante los gobiernos de Alfonsín, un poco de Menem. Los invitamos para hablar hoy a Martín York, que es economista, recientemente publicó su libro La patria es del otro, que veremos si lo podemos presentar eventualmente. Carlos, que es matemático, trabaja en historia de las ciencias acá en la facultad, estuvo en la primera charla también. La idea un poco es desarrollar cómo la relación entre la estructura económica y productiva nacional, la ciencia y la tecnología. Tratar de asociar todo esto y tratar de asociarlo con un proyecto de país. Así que bueno, le doy la palabra a Bueno, gracias. Bien, y gracias por la invitación. Yo voy a hacer un recorrido bastante rápido por la evolución de algunas cuestiones vinculadas al proceso industrial en la Argentina y tratar de articular algunas cosas con la cuestión de la ciencia y la tecnología. En los años de Alfonsín y los de Menem, no es fácil hacerlo de 20 minutos, pero haremos un primer intento. Eso necesariamente tiene como antecedente, y me parece insoslayable desde el punto de vista de cualquier caracterización de estos años, lo que fue la política económica y sus efectos sobre el sector industrial en los años de la dictadura. Y ahí hay una primera cuestión que me parece central. Toda esta idea de la crisis industrial, de la desindustrialización que trae aparejada la política económica de la dictadura, no puede disociarse del proyecto político que tenían los militares y sus bases civiles de sustentación, o sea, los sectores que a nivel de la sociedad los apoyaron, que tenía que ver con modificar drásticamente una estructura económica y una estructura particularmente productiva para tornar inviables ciertas alianzas sociales y políticas bajo el supuesto, por ejemplo, que el desarrollo del dinamismo industrial había generado procesos, por ejemplo, como el cordobazo, situaciones muy parecidas. En ese marco, la lógica política del cambio económico me parece importante, y creo que es en esa lógica que hay que leer la política económica de la dictadura, una búsqueda de determinados sectores sociales. O sea, no es solamente una cuestión de un modelo económico por corregir o modificar estructuralmente la dinámica de un modelo económico que había pivoteado durante casi 40, 50 años alrededor de la industria, y que ese cambio genere cambios en las relaciones sociales que tornen inviable
procesos políticos y sociales del tipo el cordobazo o escenarios donde la clase trabajadora tenía bastante poder en la discusión política en general. Entonces, en ese marco, la política económica de la dictadura es una política económica bien neoliberal, en el sentido de, para la dictadura y para el neoliberalismo y para sus bases sociales, la industria es ineficiente por definición en un país como la Argentina, y lo mejor que se puede hacer, por lo tanto, es traer todo de afuera y especializarnos en aquellos productos en los cuales somos competitivos internacionalmente de acuerdo a los postulados que estos pensadores ortodoxos tienen de lo que es ser eficiente. En Argentina la eficiencia son, como todos sabemos, los recursos naturales. Entonces, la política económica de la dictadura, que tiene 4 grandes hitos: en primer lugar, el año 76, un fenomenal avance del capital sobre el trabajo. El trabajo va a perder alrededor de 10 a 12 puntos su participación en el producto en un año de política económica. La segunda etapa clave es el año 77 con la reforma financiera, vale decir, la ley de entidades financieras sigue vigente todavía en nuestro día. La tercera etapa, que es clave para entender la crisis industrial, es la apertura comercial bestial de los años 78-79, que se articula con lo que se llamó la tablita. Por ahí algunos lo conocen. La tablita terminó siendo un esquema bastante parecido al de la convertibilidad, un esquema que estimuló mucho el ingreso de productos importados. Y la última etapa es la etapa de la salida de la dictadura, donde básicamente lo que se hace es tratar de dejar todo cerrado en el sentido de ese proyecto con el que los militares entraron, usurparon el poder. ¿Cuáles fueron los efectos desde el punto de vista industrial? Básicamente uno que es clarísimo y muy importante, que es Argentina de la dictadura en adelante, y es algo que nos va a acompañar hasta nuestros días, o va a transitar por un proceso de desindustrialización. La desindustrialización es como la ve uno la ve viendo que cada vez la industria representa menos de la actividad económica, lo cual en sí no es malo ni bueno, en todos los países pasa eso. Me parece que el aspecto más crítico de la desindustrialización tiene que ver con lo cualitativo. ¿Y cuál es lo cualitativo de esa desindustrialización? Primero, la reprimarización, o en otras palabras, el vuelco muy fuerte de la estructura productiva de la Argentina hacia lo que tiene que ver con procesamiento de recursos naturales, de commodities, que son sectores muy concentrados, vinculados en parte al capital extranjero y en parte a los grupos económicos locales, y son sectores muy exportadores. Por lo tanto, son sectores que su crecimiento y las ganancias del capital que se desenvuelven en esos ámbitos no depende de que haya una demanda interna importante, o sea, no depende o no necesita de salarios altos para funcionar. Por lo tanto, la reprimarización es muy importante en la medida en que nos acompaña hasta el día de hoy, no solo porque hay un vuelco de la estructura productiva hacia el procesamiento de recursos naturales, sino porque es un perfil de especialización industrial que pone a los salarios en un lugar totalmente distinto. Por eso no es casual que Argentina nunca pudo volver a tener los niveles salariales que tenía en los años 70 antes de la dictadura, ni volvimos a recuperar el 50-50, el 50% de participación del trabajo en el ingreso que tuvimos en los últimos años previos al golpe. Entonces, ahí hay un elemento clave. La contracara de la reprimarización es el desmantelamiento de las industrias más complejas, aquellas industrias con un mayor potencial desde el punto de vista, o sea, que son las portadoras por excelencia del progreso técnico y del progreso científico en la Argentina. Menciono algunas, pero hay muchas más. La industria de bienes de capital, de maquinarias y equipos, que en estos años de la dictadura va a sufrir un retroceso fenomenal, producto, entre otras cosas, de la crisis económica y de la política de apertura que implementa Martínez de Hoz. También vinculado a eso todo lo que es el sector metalmecánico, y ahí hay dos actividades que me parecen que son poco mencionadas y que en esta última década algo crecieron, pero con algunas características, que es todo lo que eran los desarrollos electrónicos industriales y de consumo en la Argentina. La Argentina, antes de la dictadura, exportaba productos electrónicos. Por ejemplo, a través de una empresa que se llamaba y se llama FATE,
exportábamos calculadoras, que hoy parece una estupidez, pero en ese momento, años 73-74, era un producto sumamente dinámico desde el punto de vista de la difusión del progreso técnico. Y el otro elemento importante de esta desindustrialización y de esta regresión desde el punto de vista industrial tiene que ver con algo que me parece muy importante también para entender un poco algunos de los problemas que tiene hoy la economía argentina. Si la industria argentina hasta la dictadura era una industria que teníamos mucha producción de bienes finales, mucha o bastante producción de insumos intermedios, o sea, materias primas, y algo incipiente, aunque no por eso menor, de producción de maquinarias y equipos para la producción. La industria que sale de la dictadura es una industria, desde el punto de vista de una matriz industrial, una industria desintegrada, o sea, vamos a perder eslabones críticos muy importantes en términos de la densidad del tejido industrial y la integración del tejido industrial. Esa pérdida de eslabonamiento va a ser particularmente intensa precisamente en estos sectores que empujan el progreso técnico, bienes de capital, todo el parque de la electrónica industrial y de consumo, la metalmecánica en general, y hace algo que es muy importante y que tiene que ver con este proyecto político del que hablábamos al principio. Si la industria argentina que sale de la dictadura y que el alfonsinismo va a tener enormes dificultades por este lado, es una industria desde el punto de vista de la matriz productiva desintegrada, quiere decir que es una estructura industrial muy dependiente de las importaciones. O en otras palabras, si yo no aplico en esa estructura industrial algún planteo de sustitución de importaciones, tengo que generar en la economía algún sector que me dé los dólares para pagar esas importaciones. Por lo tanto, y esta es una cuestión de economía política muy importante, que me parece que hay que incorporarla al análisis, el otro aspecto de la desindustrialización, el otro aspecto de este retroceso o esta reestructuración industrial particularmente crítica, como decíamos, en estos sectores que exportaban o que exportan el conocimiento científico y tecnológico, tiene que ver con una estructura industrial muy divisa dependiente. O sea, si queremos crecer a partir de la industria y no generamos política sustitutiva, tenemos que ir a golpear la ventanilla de algún sector económico para que nos dé los dólares para funcionar. Durante los años de Menem esos dólares nos lo dieron, entre comillas, por supuesto, los acreedores externos. En los años más recientes esos dólares nos lo dieron los sectores más concentrados vinculados a los procesamientos de recursos naturales. ¿Qué quiere decir que nos den los dólares? Quiere decir que esos actores, en estas dinámicas de eventuales reconstrucciones industriales, tienen un poder de veto muy grande, porque si no nos dan los dólares, la rueda no camina. Entonces, me parece, en esto de lo que fue la dictadura y que va a ser clave en los años de Alfonsín y ni hablar en los años de Menem, hay que tener en cuenta el aspecto cuantitativo del retroceso de la industria, pero sobre todo, por lo menos para mí, hay que tener en cuenta y enfatizar el componente cualitativo. Insisto, reprimarización, desintegración industrial, consolidación de un perfil de especialización y de inserción de la industria argentina en los mercados mundiales con eje en salarios bajos, y esto le pone un límite objetivo a la capacidad de nuestra economía de redistribuir el ingreso. Y finalmente, en el marco o asociado al retroceso de la mano de las políticas de la dictadura de estos segmentos industriales más complejos y más dinámicos o potencialmente dinámicos en términos del desarrollo científico y tecnológico, este proceso de desintegración y de ruptura de importantes encadenamientos que había costado muchísimo tiempo conseguir de la mano de las políticas de la sustitución de importaciones. Los años de Alfonsín, o en los años de Alfonsín, ninguno de estos legados críticos se va a corregir, más bien se van a profundizar. Y este es un elemento que me parece importante de tener en cuenta, más allá del cambio en el régimen político, que lógicamente es indudable y es algo que marca una diferencia entre una etapa y otra. Todos estos aspectos de los que nosotros charlamos durante los años de Alfonsín se van a profundizar. Se va a profundizar el proceso de desindustrialización en su componente cuantitativo y cualitativo. Se va a profundizar de la mano de la profundización de estos procesos, el proceso de concentración
y centralización del capital, o sea, en esa industria que se achica y se desmantela, cada vez menos actores explican más de toda la torta producida, o sea, una dinámica donde el poder económico, pese a que la industria se desmantela y se achica, el poder económico incrementa fenomenalmente su, valga la expresión, poder económico, su participación en la estructura productiva, con lo cual ahí se habla de esta idea del proceso de concentración y centralización del capital. ¿Qué caracteriza los años de Alfonsín a diferencia de la dictadura desde el punto de vista industrial? Y esto es importante porque el menemismo lo va a destrozar desde el punto de vista de lo que vamos a decir, y recién ahora, o por lo menos hasta el año 2007, nos va a reaparecer esa cuestión. Los años de Alfonsín son años donde hay un superávit comercial desde el punto de vista industrial, o en otras palabras, la industria como el mercado interno está absolutamente, acuérdense que se habla de la década perdida, algún autor más lúcidamente habló de década regresiva, porque en realidad en esa década perdida los trabajadores perdieron 15 puntos de participación en el ingreso. Entonces, más atinado que perdido es regresivo, o por lo menos perdido para quién y ganado para quién. Entonces, en esa economía que no crece, la industria importa muy poco, lo cual es lógico porque no hay actividad en el nivel interno. Y en la medida en que una parte importante de lo que la industria argentina exporta tiene que ver o está asociado a los procesadores de commodities, de recursos naturales, en esos años hay una salida exportadora importante que va a generar un superávit comercial que me parece es el rasgo que caracteriza al alfonsinismo desde el punto de vista industrial. No porque haya habido políticas industriales que procuraran eso mayormente, sino básicamente por la década perdida, o sea, una economía que no crece es una economía que no demanda importaciones, y los exportadores, en lugar de volcar esos productos al mercado interno, lógicamente los mandaron afuera. Y después llega esta caracterización que me parece importante de hacer a modo de balance, esta idea de el alfonsinismo en los años 80 es un año de profundización de las políticas de la dictadura desde el punto de vista de la evolución industrial, y destaco esto porque, por lo menos yo soy de las ciencias sociales, no de las ciencias duras, pero en ciencias sociales está muy difundido en el análisis de la historia, que vinieron los militares y después vino Menem y fue como la fase superadora del avance neoliberal en la Argentina. Y el alfonsinismo queda absolutamente perdido ahí, como que en esta tesis de no pude, no supe, no quise, bueno, ahí queda el alfonsinismo perdido en la caracterización. Y desde el punto de vista de las tendencias del modelo económico y desde el punto de vista de la evolución industrial, el alfonsinismo es una vuelta de tuerca muy importante en términos de estas cuestiones que estamos charlando. En otras palabras, más allá de la voluntad de los actores, toda una parte importante de los economistas radicales dicen tuvimos un escenario internacional adverso que no nos dejó hacer las cosas que queríamos hacer, lo cual es cierto, el escenario adverso, pero el análisis tiene que ser no tanto lo que los actores dicen que quisieron hacer y no pudieron hacer, sino más de los resultados de las políticas. Los resultados de las políticas en este aspecto marcan una continuidad importante. Y los años 90, por supuesto, es un avance fenomenal de la política neoliberal, en recuperar esta idea de toda la industria que tiene la Argentina, salvo la industria vinculada a los recursos naturales, es una porquería, y es una porquería fundamentalmente porque no es competitiva. Por lo tanto, toda esa industria tiene que morir y el proceso de especialización industrial tiene que consolidarse alrededor de lo que es el procesamiento de recursos naturales. Los años 90, de vuelta, cuando uno ve ciertos sectores que dicen el menemismo fue el punto de quiebre, me parece que es una caracterización que no es correcta. El menemismo fue, en todo caso, un punto de profundización fenomenal de estas tendencias que la dictadura había inaugurado muy fuerte en los años 70 y 80. ¿Qué características tiene el retroceso industrial de estos años? Los mismos que en las etapas anteriores. Hay un proceso de desindustrialización. Argentina en los 70 la industria participaba en un 30% del PBI. A fines del 2001 esa participación no superaba el 15%. O
sea, es un país que se desindustrializa y no es como la desindustrialización de los países, por ejemplo, los tigres asiáticos, de Alemania, de Estados Unidos, de la propia China, donde la caída en la participación de la industria del producto tiene que ver con una modernización industrial fenomenal que no solo genera incremento de productividad muy fuerte, sino que muchas de las actividades que antes se hacían adentro de las empresas industriales, habrán escuchado ustedes la terciarización, o sea, se manda hacia otros sectores. En Argentina, por lo menos la lectura que yo hago, la desindustrialización está asociada a un desmantelamiento industrial. ¿Por qué? Porque estos años, del 76 al 2001, por lo menos 2002, la Argentina tuvo un desmantelamiento muy fuerte en los sectores de mayor valor agregado y con mayor dinamismo en términos de su potencialidad para el progreso técnico. Viene de capital, los sectores productores de electrónica industrial, de consumo, estas metalmecánicas, etc. O sea, desde el punto de vista de los números, Argentina vive un proceso parecido a Japón. Y en eso se paran los neoliberales, en los 90, y todavía hoy siguen diciendo la misma estupidez, para decir, somos un país que está en vías de convertirse en una potencia mundial desde el punto de vista industrial. ¿Por qué? Porque si Japón hace esas cosas, y a Japón le pasan estas cosas que nos pasan a nosotros, estamos caminando por el sendero correcto. Y en realidad, insisto, con esto no me parece menor en este tipo de discusiones, la desindustrialización japonesa, o la desindustrialización de Corea del Sur, o la desindustrialización de los países centrales y potencias industriales, cualitativamente no tiene nada que ver con la desindustrialización de Argentina y de los países del Cono Sur, pero en particular de la Argentina. Y en esta lógica de los 90, esto que decíamos, esta profundización en términos de los procesos que inicia sobre el tejido industrial la dictadura, ahí hay dos cosas que me parece importantes de plantear, que tuvieron que ver directamente con el desmantelamiento industrial. La primera es la política de apertura, y asociado a la apertura el tipo de cambio fijo que tuvimos durante los años 90, y no es casual, el mayor retroceso en términos productivos se vivió de vuelta en los segmentos tipo bienes de capital, metalmecánica, etc. Ahí de vuelta está esta idea de la reprimarización como contracara del retroceso de los segmentos industriales más complejos y con mayor potencial en términos de densidad tecnológica, densidad industrial, etc. Y la otra cuestión, o dos cosas que me parecen también importantes para marcar este perfil del retroceso industrial en los 90, una es la política de privatizaciones. Por ejemplo, por solo poner un ejemplo, ¿qué se pierde con la política de privatizaciones? Entre tantísimas otras cosas que se perdieron. Desde el punto de vista de estas discusiones en las que ustedes están metidos, dos cosas centrales. Primero, se termina de desmantelar toda la política de compra estatal, lo que se conocía como compre argentino, compre nacional, que hacía que muchas empresas estatales, por ejemplo YPF, tenían un papel importante en el desarrollo de proveedores y en generación de encadenamientos productivos. Y la otra es el desmantelamiento en el marco de la privatización, por ejemplo, de los laboratorios científicos y de los laboratorios de investigación de empresas estatales, por ejemplo, de YPF. O sea, ahí las privatizaciones tuvieron un rol lamentablemente muy importante. Y lo otro es que la Argentina de los 90 es una economía que se extranjerizó fenomenalmente. Para que ustedes se den una idea, de las 200 empresas más grandes de la Argentina, el núcleo del poder económico local, en el 91, las empresas extranjeras explicaban el 22-23% de las ventas de esa cúpula empresarial. En el 2001 explican aproximadamente el 60%, o sea, un proceso de extranjerización que es muy fuerte, que continúa hasta nuestros días y que se vincula con dos procesos que siguen vigentes y que está bueno mencionarlo. Uno es la ley de inversiones extranjeras de la dictadura, que se va a sancionar en el año 76 y que sigue vigente hasta nuestros días. Y la otra es que en los 90 Argentina firmó 60 tratados bilaterales de inversión, podemos después charlar lo que son los tratados, todos esos siguen vigentes en la actualidad. Y ahí hay una cuestión importante. ¿Por qué? Porque una de las cosas que habilitan los tratados bilaterales
ni hablar la ley de inversiones extranjeras, es que toda la tecnología puede venir de afuera impulsada por la apertura comercial y el tipo de cambio barato. Y esto es otro de los factores que explica por qué en estos años la estructura productiva siguió caminando con un sesgo bien adverso en contra de los sectores más dinámicos por su potencial al progreso técnico. Entonces, para cerrar, creo que me ajusté correctamente al tiempo que me habían dicho, ¿cuál es la estructura industrial o qué características tiene la estructura industrial y algún vínculo con la cuestión científico-tecnológica en la Argentina? Que sale del neoliberalismo, insisto, es una estructura productiva donde hay un claro predominio de las ventajas comparativas o de los procesamientos de recursos naturales y un retroceso muy fuerte de industrias que en los 70 habían sido importantes en el tejido productivo de la Argentina, más ligadas a esto que llamaban portadoras del progreso técnico. Por lo tanto, desde el punto de vista científico-tecnológico, los desarrollos quedaron muy atados al sector agropecuario, agroindustrial o procesador de recursos naturales y commodities. Por lo tanto, no es casual que haya pocos ingenieros industriales, que haya poca generación de pensamiento científico vinculado a la cuestión industrial, que son, o se desmantela la red de escuelas técnicas y la formación técnica, que son todas cosas que hoy, en esta última década, trabaron bastante la capacidad de la economía de sostener un proceso de reindustrialización. Entonces no es menor este perfil de esto que estamos charlando, esta reestructuración industrial. Y las últimas dos cosas que quería mencionar, que en un ámbito más de ciencias duras me parece interesante plantearlo, por lo menos para ver si pica, digamos, en términos de la discusión. La estructura productiva que se hereda de los años del neoliberalismo, además de tener todas las características que hemos ido conversando, tiene estos dos aspectos que me parece que son centrales para entender muchos de los problemas que afronta hoy la economía argentina. El primero es, en el perfil de especialización predominante, muy ligado a la salida exportadora, se trata de capitales grandes, concentrados, en muchos casos manos extranjeras y de un puñado de grupos económicos que ya no son las empresas de la etapa de los 50 y los 60 que vivían del mercado interno. A aquellas empresas los salarios altos les venían bien, ¿por qué? Porque esa plata se volcaba al consumo en productos industriales y generaba ganancias para los capitalistas. Para estas empresas de hoy, herencia de estos años de neoliberalismo, uno podría decir, los salarios cuanto más bajos mejor. Por lo tanto, esa estructura productiva le pone límites muy claros, muy objetivos y muy concretos a la posibilidad de la economía de redistribuir el ingreso. Ese es un aspecto. Y el otro aspecto que me parece importante de marcar en un minuto, que es el que me queda, tiene que ver con esto que charlábamos. Salimos de los años neoliberalismo con una estructura industrial bastante desmantelada en términos de lo que es la configuración de la matriz productiva, o sea, de lo que uno podría llamar la integración o desintegración del tejido industrial. Por lo tanto, es una estructura industrial, de vuelta, esta idea es importante, dólar dependiente. Quiere decir que si yo, como en los años del kirchnerismo, apuesto a crecer de la mano del sector industrial, tengo dos opciones: o hacer política de sustitución de importaciones y empezar a reintegrar la estructura productiva, o que los dólares me lo den otros sectores, como ha pasado en esta última década. ¿Cuál es el problema de que los dólares me lo den otros sectores? Que le das a esos sectores una centralidad y un poder de veto muy grande sobre el funcionamiento de la política económica. Entonces, termino. La desindustrialización, la reestructuración regresiva del aparato productivo tiene implicancias, lógicamente, sobre la industria, sobre todo lo que tiene que ver con la evolución y el perfil de la ciencia y la tecnología en la Argentina, pero también tiene que ver con variables sociales y políticas, tiene que ver con un nuevo rol del salario y por lo tanto un nuevo lugar de los trabajadores y de los sectores populares en general en la discusión política, y en segundo lugar, y me parece que es muy importante, es una estructura productiva que le da un poder de veto muy fuerte a actores vinculados a productos que de industriales tienen muy poco. Entonces, a mí me parece que ahí está un poco trazado lo que fueron esos
25 años, y ya termino y insisto esta idea. No creo que el alfonsinismo, desde el punto de vista de las tendencias y de los efectos estructurales de las políticas, más allá de la voluntad de los actores, haya sido como un agujero negro. Es la misma tendencia, o sea que ahí hay 25 años de continuidad en términos de esto que estamos charlando. Bueno, paro por ahora.